Dentro de esta unidad vamos a tocar diferentes temas. Vamos a hablar en este momento puntualmente sobre el entorno hospitalario. Este entorno hospitalario que pues está constituido por todos los atributos físicos que rodean no solamente al paciente, sino al personal clínico y al personal administrativo que trabaja pues dentro de un entorno hospitalario, ¿cierto? Dentro de todos los atributos físicos que podemos encontrar están edificios, habitaciones, dispositivos, equipos, las mismas instalaciones, materiales, bueno, muebles, inmobiliario y demás. Algunos factores hacen pues que el entorno hospitalario sea apropiado para el cuidado del paciente y esos también los vamos a trabajar durante esta unidad y es la seguridad, las garantías, la limpieza y la higiene. Dentro de esta unidad vamos a ver diferentes conceptos. Empecemos hablando por el entorno hospitalario. Este entorno hospitalario que está definido y consiste pues en todos los atributos físicos que están dentro del entorno, que no es solamente ocupado por el paciente, sino por el personal clínico y administrativo que se encuentra pues dentro de estos entornos. Cuando hablamos de atributos físicos nos referimos a edificios, habitaciones, equipos, instalaciones, muebles, inmobiliario, entre otros. Bueno, para que pues este entorno hospitalario sea apropiado para el cuidado de pacientes y para la prestación de los servicios que tenemos, hay unos factores que tienen siempre que estar, como es todo el tema de calidad, seguridad. Eh, Probablemente el cambio más grande que se ha tenido en los entornos hospitalarios se debe al flujo de nueva tecnología que hace que el cuidado del paciente sea cada día más complejo y pues encontramos entornos muchísimo más complejos. Por eso no podemos pensar en el entorno hospitalario como algo simple. De hecho, son sistemas complejos y tenemos que verlo así. Cuando hablamos de sistemas es porque estamos conscientes que la interacción entre las partes es mucho más que la suma de ellas. Esto quiere decir que no podemos entender el funcionamiento individual de cada dispositivo, de cada equipo, de cada parte, sino que tenemos que conocer y analizar cómo se comporta, cómo es el funcionamiento de esta parte cuando interactúa con otros dispositivos o con otras partes. Y como a su vez, pues todos estos interaccionan con el entorno hospitalario. Entonces no podemos solamente ver un monitor y pensar, bueno, cómo funciona el monitor, es cómo funciona el monitor, cada una de las variables que tiene, cómo funciona con la historia clínica que tengo, con la bomba de infusión que tengo, con la máquina de anestesia que tengo, con el anestesiólogo que tengo, y empezar a ver cómo todo el entorno interacciona y ahí es donde vemos que son entornos complejos y bueno, pues todas las implicaciones que esto tiene. El entorno hospitalario, entonces dentro de esta complejidad, tiene en cuenta diferentes partes o factores, por llamarlo así, que las estamos viendo en estos momentos en pantalla. Hablamos, por ejemplo, de arquitectura hospitalaria, que cada día tiene más relevancia debido a que nos encontramos con una infraestructura especial, con necesidades particulares, que dependen pues, de diferentes factores y riesgos asociados. Hablamos que en muchos países el tema de arquitectura hospitalaria es incluso una especialidad debido pues como a todos estos detalles que tenemos que tener y que la misma normatividad nos indica, por ejemplo, en Colombia cómo debe ser todo el tema de infraestructura. Eh, Hoy nos encontramos pues con diferentes retos. Tenemos hospitales, por ejemplo, que sus edificaciones, su construcción, su arquitectura hace parte de un patrimonio y no puede ser tumbado y vuelto a construir pues para mejorar las condiciones. Contamos con entornos completamente modernos y nuevos y contamos con otros mixtos. Tenemos muchos pues ejemplos en la ciudad de clínicas, hospitales que tienen partes antiguas y unas partes modernas. Entonces, cómo jugamos o manejamos todo, gestionamos todo esto. Y hay algo importante y es conocer muy bien el entorno, ¿cierto? Conocer, por ejemplo, el espesor de las paredes y trabajar diferentes temáticas dentro de esta unidad, pero vamos a empezar hablando del entorno hospitalario para podernos situar. El entorno hospitalario consiste en todos los atributos físicos que están en el entorno del paciente, de los administradores y de los clínicos y todos los que tengan que ver con la prestación de servicios de salud. Entre esos atributos encontramos edificios, encontramos muebles, equipos, dispositivos, materiales, instalaciones y otros aspectos y atributos físicos que veremos e iremos detallando más adelante.
Hay muchos factores que hacen que nuestro entorno hospitalario sea apropiado para los servicios que prestamos, tanto para el cuidado del paciente como pues para la misma seguridad de las personas que están dentro del entorno. Entre estos factores está la calidad y por supuesto pues la seguridad que hablaremos en esta misma unidad. Cada día, pues esto no es desconocido para ninguno, cada día el entorno es más complejo debido a la necesidad que tenemos de mayor seguridad y pues todo el crecimiento tecnológico y todas las tecnologías mejoradas que tenemos. Probablemente el cambio más grande se debe al flujo de nueva tecnología, que ha hecho que el cuidado del paciente sea cada día más complejo. Entonces, por eso es que debemos ver el entorno hospitalario como un sistema, el entorno como la interacción de diferentes partes. Los prestadores de servicios de salud, las personas que prestan servicios de manera independiente, los profesionales que prestan servicios de salud de forma independiente, no solo tienen que entender el funcionamiento individual de un dispositivo, sino que tienen que conocer cómo este dispositivo interactúa entre sí con los demás dispositivos y con las demás partes que tenemos en el entorno y así a su vez cómo todo eso interactúa con el entorno hospitalario. Entonces nosotros también como ingenieros no solamente podemos conocer cómo nos funciona un monitor, va más allá de eso, porque el entorno, al, cuando lo vamos a ver como un sistema, lo tenemos que ver como más que la suma de las partes. Entonces no es solamente cómo funciona el monitor, ni cómo funciona el monitor con la bomba de infusión, es cómo funciona el monitor con la bomba de infusión, con la escritoria clínica electrónica que tengo, con la enfermera y la capacitación que tiene, cómo funciona todo eso con la máquina de anestesia que tengo en el quirófano cuando voy a trasladar al paciente, cómo interactúa todo esto con el médico anestesiólogo que tengo y empezar a ver todo este entorno como un sistema y como un sistema complejo que requiere cada día mayor gestión. Veámoslo gráficamente. Tenemos diferentes partes o diferentes actores que hacen parte de nuestro entorno hospitalario. Empecemos, ningún orden particular, arranquemos por arquitectura hospitalaria, que cada día tiene más relevancia debido a que nos encontramos pues que tenemos obviamente una infraestructura especial con necesidades particulares y depende de diferentes factores, incluso de los riesgos que están asociados a la prestación de los servicios que cada institución tenga. La arquitectura hospitalaria en muchos países es incluso una especialidad, pues por todos los detalles y particularidades que tienen nuestros entornos hospitalarios. Contamos con hospitales con un diseño arquitectónico antiguo y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en nuestra ciudad contamos con algunos que son patrimonio, entonces no podemos simplemente hacer remodelaciones o eh, quitar toda un área y volverla a construir. Hay otros muy modernos e incluso ya hay muchos que tienen un estilo más particular y ahí hablamos de todo el tema de turismo en salud, entonces son hospitales con instalaciones muy modernas, entornos hospitalarios muy modernos, con, por ejemplo, servicios de hospitalización que parecen spa y que obviamente tienen que seguir cumpliendo con todo el tema normativo, ¿cierto? Pero que te transportan como si estuvieras en otro entorno, para un tema de estar de mayor comodidad, de estar más tranquilo, de tener una mejor experiencia como tal. Adicional tenemos equipos industriales, tenemos redes, entonces todos los temas de redes eléctricas, hidráulicas, de gases, las mismas redes de aires acondicionados, equipos y dispositivos médicos que vamos a profundizar muchísimo más en la unidad y en las siguientes. Algo muy importante, los sistemas y las tecnologías de información y comunicaciones. Y a veces no le prestamos tanta atención en cómo interactúan estos sistemas en nuestro entorno hospitalario. Y pues hoy con todo el tema de historia clínica electrónica, de dispositivos y equipos que encontramos que tienen conexión Wi-Fi, que ya pueden ser conectados, ejemplo las bombas de infusión, los llamados de enfermera que son inalámbricos, todo esto cómo funciona. Entonces yo tengo que tener muy claro cómo puedo potencializar todo este tema de Internet y cómo hablamos, por ejemplo, de telesalud, de telemedicina, que ya más adelante vamos a mencionarlo, pero entonces, ¿cómo está esto en nuestro entorno hospitalario? Eh, un ejemplo, hoy contamos con bombas de infusión que están conectadas al sistema Wi-Fi, entonces llega nuestro paciente, por ejemplo, va a ser hospitalizado, entonces llega, el médico le hace su historia clínica electrónica y todo queda almacenado en esa historia clínica electrónica. Cuando la enfermera le va a poner el medicamento, le va a suministrar su medicamento, entonces, ¿qué hace? Escanea el código de barras que tiene el paciente en su manilla, escanea el medicamento
y eso inmediatamente a través pues de todos los sistemas hace conexión y dice, bueno, este es el paciente correcto, el medicamento correcto, sí se puede poner y te da pues como un visto bueno. Posterior a esto, se escanea entonces la bomba de infusión y es la misma historia clínica electrónica, todos los datos que se almacenaron allí que programan como la dosis a la que será suministrado el medicamento por medio de la bomba de infusión. Todo esto pues eh, cobra unas dimensiones importantes y hace pues que tengamos una mayor complejidad, pero también que podamos minimizar riesgos. Todo el tema de seguridad, aquí lo profundizaremos más adelante en esta misma unidad porque debemos hablar mucho de seguridad y no solamente de seguridad del paciente, que ha sido como el boom, sino de seguridad de todos los que estamos dentro del entorno hospitalario. Contamos adicional con departamentos de ingeniería clínica, pues particularmente cuando estamos hablando de este tema del entorno hospitalario, todos los sistemas de apoyo, eh, que aquí los invito a revisar entonces el decreto 4725, que también está disponible en esta unidad para que miremos qué es un servicio de apoyo, aunque más adelante lo vamos a ver, pero empecemos a ver todos esos conceptos y definiciones. Todos los servicios que tercerizamos outsourcing, el manejo ambiental, que es una forma como interactúa nuestro entorno hospitalario hacia afuera, cómo hacemos uso, manejo y correcta gestión de los residuos sólidos y hospitalarios que tenemos, todos los residuos peligrosos, bueno, fuentes energéticas y otros que tenemos dentro de nuestro entorno. Pero veamos entonces cómo hemos evolucionado un poco, ¿cierto? Al principio, hace muchos años, pues las familias tenían su médico tratante y el médico, esto funcionaba en una sola dirección y el médico iba a la casa del paciente y hacía pues como toda la prestación del servicio de salud. Posteriormente, el paciente, perdón, iba donde el médico a la institución donde éste prestara sus servicios o a su consultorio, pero volvemos a este tema del crecimiento exponencial de las tecnologías, cómo han influido en nuestro entorno hospitalario y hoy vemos que no tenemos relaciones unidireccionales, sino bidireccionales y en muchos sentidos. Entonces hoy el paciente tiene que desplazarse a diferentes instancias, va donde el médico, a su consultorio o el médico incluso pues tiene salud en casa, entonces el médico va donde el paciente, es el paciente el que debe ir a la farmacia, bien sea pues incluso en centros comerciales o al lado de su casa, o la farmacia va a domicilio a la casa del paciente, pero el paciente tiene que ir donde múltiples especialistas, ir a otros lugares donde le van a tomar sus ayudas diagnósticas, va a diferentes IPS, va a diferentes laboratorios y cómo toda esta información y cómo todo este análisis puede ir a un mismo sitio y pues ser aprovechado por el médico tratante o el especialista que en este caso esté. Entonces todo esto, miren que ya el entorno se sale de las cuatro paredes y estamos hablando de un entorno mucho más amplio, un entorno sin barreras de espacio ni de tiempo. Y en el futuro, que lo pongo con signo de interrogación porque no es tan futuro, está aquí, tenemos como el paciente desde su casa, desde donde se encuentre, pues envía toda la información al médico, al especialista, al profesional de salud sobre su condición, a través obviamente pues de todo eso que hemos hablado, de internet, de conectividad, y entra entonces a jugar esta nube. Hablamos de prestación de servicios bajo nuevas modalidades, como es por ejemplo la telemedicina,